Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy, teniendo en cuenta que estamos en el marzo asiático, os vengo a hablar de mi mejor lectura de 2023, que se merece una reseña individual. Por si no habéis visto todavía el vídeo, os lo voy a intentar dejar en la cajita de descripción y si no, lo podéis ver en las mejores lecturas de 2023. Y para quien no lo sepa, el marzo asiático es una iniciativa que inició Magra Tajos Tiernos, que es una de las youtubers que a mí más me gusta, una de los booktubers que más me gusta, y se basa en, durante el mes de marzo, leer a autoras, autores de Asia o de la diáspora asiática, o que escriban en algún idioma asiático, o que la ambientación sea asiática. Bueno, en general es una iniciativa para tratar de promover que no estemos constantemente leyendo el mismo tipo de libros, que variemos y que leamos literatura asiática. Así que nada, como viene 100% al pelo, os vengo a hablar de Babel, de Rebecca Kuang, que como sabéis fue elegida mi mejor lectura de 2023, que en realidad tiene un título mucho más extenso, que es Babel, una historia arcana, e incluso más largo. En la contraportada pone Babel o la necesidad de la violencia, una historia arcana sobre la revolución de los traductores de Oxford. Como no voy a decir todas las veces el título, pues se queda como Babel. Bueno, como el libro pesa muchísimo, creo que os voy a dejar una imagen por aquí, aunque primero os voy a poner un clip de cómo es la edición para que veáis qué bonita es, así que dentro vídeo. Bueno, para quien no lo sepa, Babel es una novela fantástica autoconclusiva, lo cual no suele suceder con las novelas fantásticas, que como sabéis suelen ser trilogías, decalogías, pentalogías, hasta el infinito. Pues esta es una novela autoconclusiva. La verdad es que no creo que Rebecca Kuang vuelva a escribir en este mundo. No he visto ninguna declaración en la que diga que va a retomar este mundo que ha hecho. Ojalá, porque me encantaría, pero bueno, que sepáis que la novela es cerrada. Este libro lo trae la editorial Hidra a España y la traducción es de Patricia Hernández Espejo. Que sepáis que todas las obras que tenemos de Rebecca Kuang en España las ha traído esta editorial y esta traductora. Y para quien no la conozca, en primer lugar os voy a hablar un poco de la autora. Rebecca Kuang es una escritora chino-estadounidense, lo que se suele llamar de la diáspora asiática, ya que ella nació en Cantón, China, pero se mudó o emigró a Estados Unidos con 4 años. Y para que además empezó a escribir su primer libro con 19 años, que lo tengo por aquí, que se llama La Guerra de Amapola, y el mismo nombre del título da nombre a la trilogía. Y se acabó publicando con 22 años. Ella es actualmente súper joven, ya tiene varios títulos publicados y empezó a escribir desde muy joven. Y el segundo libro de La Guerra de la Amapola es este de aquí, que se llama La República del Dragón, y que estoy leyendo actualmente. La Guerra de la Amapola ya lo leí, y pretendo en este marzo asiático haceros una reseña también de La Guerra de la Amapola, y si queréis, os apetece y me apetece, pues haceros también una reseña del segundo. Rebecca Kuang emigró a Estados Unidos solo con 4 años, luego estudió Relaciones Internacionales y Escritura, y posteriormente consiguió una beca para estudiar en Cambridge Filosofía de Estudios Chinos, y después de irse a Cambridge, por si era poco, se fue a estudiar a Oxford, y en Oxford estudió estudios contemporáneos chinos. Posteriormente, en el año 2020, volvió a Estados Unidos y en la actualidad está haciendo un doctorado en lenguas y literatura de Asia Oriental. Así que vemos que es una tía súper formada, y además se ve claramente toda esta formación. Creo que es importante mencionarlo porque en sus obras se ve
muchísima reflexión en torno a la vida académica, se ven cuestiones de lingüística, cuestiones de historia, cuestiones de Asia, evidentemente. Entonces pienso que su formación se ve claramente reflejada en su obra. Bueno, ella misma ha contado en múltiples entrevistas que se ha visto enormemente influenciada por las historias que le han ido contando su familia y concretamente por las historias de la invasión japonesa de China, por las historias sobre la revolución cultural de Mao, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y vemos como todo este bagaje, esta biografía y las vivencias de su familia están claramente influenciadas en la obra. Es más, se ve claramente, por ejemplo, en la Guerra de la Amapola, esta guerra entre China, bueno, esta invasión más bien entre Japón a China. Entonces, recapitulando los libros que tenemos de Rebecca Kuan en España, y creo que en general, que no se ha publicado ningún otro en inglés, si no me equivoco, tenemos Babel, que es del que os voy a hablar hoy aquí, tenemos La Guerra de la Amapola, los 2 primeros, y espero que este año Hidra saque el tercero, por favor, y tenemos un cuarto libro que se llama Amarilla, que es difícil catalogar, puesto que los otros libros son claramente fantasía, pero Amarilla es una mezcla de géneros, mezcla un poco el misterio con la realidad, también tiene como mucha reflexión sobre redes sociales, es como un poco actual, a veces tiene algunos puntitos de fantasía. Y bueno, si os soy honesta, sé que este libro lo ha petado mucho, pero a mí es el libro que menos me ha gustado, con diferencia de Rebecca Kuan. Para mí el mejor es Babel, de todas maneras, La Guerra de la Amapola me gusta, pero menos, además se nota que es un libro escrito como con menos madurez que Babel. Y lo que sí tiene Amarilla son reflexiones súper interesantes sobre la apropiación cultural, sobre quién tiene el poder y la legitimidad para contar una historia. Todos podemos hablar de todo, quizás no debería ser así. Tenemos derecho, por ejemplo, las personas blancas a contar y de alguna manera utilizar en nuestro beneficio para ser escritores historias de personas de otras razas o de culturas que hemos colonizado. Bueno, se plantean estos debates y también, bueno, un debate muy actual sobre toda la trituradora que suponen las redes sociales y concretamente Twitter. Es más, este libro tiene un lenguaje en ese sentido muy actual. Y bueno, es verdad que es un libro interesante, pero yo no lo recomendaría demasiado, por lo menos no es el tipo de libro para mí. Pero bueno, el que sí es 100% un libro para mí es Babel. En primer lugar, ¿qué género es Babel? Babel es claramente una dark academia. Se desarrolla fundamentalmente en Oxford, aunque hay momentos puntuales que no. Y tiene también todo el estilo de un poquito la subcultura gótica, el pesimismo filosófico, toda esa estética de Oxford en 1820 y algo. Hay reflexiones sobre el mundo académico y la explotación académica. Todo esto unido además a unas reflexiones muy interesantes sobre colonialismo, imperialismo, racismo, apropiación cultural, apropiación del conocimiento, etc. Bueno, y aparte del género, os preguntaréis de qué va Babel. Babel es un libro que está narrado en tercera persona, aunque todo el tiempo seguimos, o casi todo el tiempo, a su personaje principal, que es Robin. Este es un chico cantonés, como es Rebecca Kuan, que bueno, no, esto no es spoiler, pero en el primer capítulo vemos como Robin se encuentra en Cantón y su madre está muerta y en unas circunstancias muy extrañas, un profesor que se llama el profesor Lovell viene a rescatarlo porque Robin prácticamente se va a dejar morir o eso parece y se lo lleva a Londres. Una vez está en Londres, vemos el extrañamiento de Robin de estar en un país nuevo, en un continente nuevo, bueno, pasar, imaginaros, en 1800 de Cantón, China, a Londres. Y bueno, el profesor Lovell empieza a contar que quiere que vaya a Oxford, que es la academia de traducción más importante del Imperio británico. Cabe destacar que sí es verdad que mucha de la inspiración de Rebecca Kuan es real, o sea, está en nuestro mundo real, en el Imperio Británico, existe China, existen distintos sitios, pero también hay una parte inventada y fantástica que aporta la propia Kuan. Bueno, entonces una vez se va de Londres y Robin acaba entrando en la Academia de Traducción, vamos viendo un poco qué hace Robin ahí, a la vez que él se va enterando de por qué quiere que estén, por qué quiere el profesor Lovell que esté en esta Academia de Traducción tan prestigiosa, y vamos viendo cómo, bueno, al Imperio al fin y al cabo le necesita y le sale rentable que haya gente de otras culturas que tengan conocimiento sobre otras lenguas, que sea nativo de otros lugares,
que controle perfectamente tanto su lengua como el inglés. El sistema de magia está basado en los idiomas. Ahora os explico exactamente por qué, pero la justificación viene a ser que el imperio necesita a personas de otros lugares del mundo como un recurso, es decir, colonialismo puro y duro, mal imperio británico, pero bueno, así va la novela. Entonces, la magia de este libro, el sistema mágico, consiste en la traducción de las palabras, es decir, se basa en el elemento fundamental de la plata y lo que ocurre es que cuando grabamos una palabra, imaginamos en español, en plata y ponemos su equivalente en inglés, siempre al traducir las palabras existe un margen de que una palabra no puede traducir del todo a la otra, es decir, a lo mejor una palabra en inglés tiene ciertos matices que su traducción en español no puede recoger. Entonces, el poder de la magia de este libro se basa en que el poder de la distancia entre una palabra y la otra traducida a otro idioma queda recogido en la plata y ese es el sistema de magia y este poder sirve para muchísimas cosas. Por el sistema de magia es un poco difícil, pero creo que Rebecca Kuan lo va explicando muy bien y se va entendiendo perfectamente, así que por eso no os preocupéis. Pero podríamos decir que el sistema de magia está basado en la fuerza de las palabras, los idiomas, la traducción y de fondo hay todo un dilema sobre cómo siempre cuando traducimos de un idioma a otro perdemos ciertos matices, ciertas riquezas que solo son comprensibles desde el idioma fundamental del que estamos partiendo. Así que la magia de la plata genera que el propio Imperio Británico tenga una posición predominante en el mundo. No obstante, aunque al principio vemos que Robin está muy contento con haber llevado a Babel porque es una institución súper prestigiosa, conoce a sus amigos, etc., llega a un punto de inflexión que no os puedo contar porque sería spoiler y se tiene que debatir entre seguir siendo fiel a Babel o apoyar a una sociedad secreta que se llama Hermes, que en el fondo tiene que posicionarse entre apoyar sus orígenes, su país de origen, Cantón, y luchar contra la expropiación de conocimiento que está haciendo con el uso de la plata el imperio, o sí apoyar al imperio que al final le ha dado sus amistades, su formación, su vida y todo lo que conoce. De esta manera vamos viendo cómo no es oro todo lo que reluce, el imperio evidentemente no es tan bonito como parece de primeras, ni es altruista, ni hace esto por los alumnos y porque le encanta, pero bueno, esto no es spoiler, evidentemente os lo imagináis. Y este dilema ético da lugar a de poder debatir sobre un montón de temas que hace Rebecca Kuan, como son la violencia, la revolución, ¿es la violencia legítima o no lo es? ¿Es legítimo expropiar el conocimiento o no lo es? Es un poco una novela que empieza como una utopía y termina bien como una distopía. Bueno, y a pesar de que, como habéis visto, es una novela que trata temas muy amplios, como digo, la traducción, el colonialismo, el imperialismo, el racismo, la fuerza de las palabras y tal, yo creo que le puede gustar mucho a la gente que le gustan las novelas de personajes, porque es una novela muy centrada en Robin y su grupo de amigos, que es genial. Su grupo de amigos son Letty, Rami y Victory. Y el propio Robin son distintos alumnos de la academia, pero cada uno proviene de un país de origen. Por ejemplo, Letty es inglesa, pero es mujer. Rami es procedente de Calcuta. Y luego Victory, si no me equivoco, y Victory es de Haití. Entonces, es una relación de amistad muy bonita, pero vemos también cómo las relaciones de amistad se ven atravesadas por las relaciones de poder que existen entre ellos. Me explico, no es lo mismo, evidentemente, en el siglo XIX, ni ahora, pero bueno, ser mujer que ser hombre, ni es lo mismo ser una persona visiblemente racializada que no serlo, no es lo mismo ser chino porque al final el color de piel es más blanco que ser negro. O sea, vemos cómo tanto en su amistad como en su relación con el mundo, juegan un papel las relaciones de poder que existen entre las distintas personas por género, raza, edad, etc. Y es súper interesante porque es un grupo de amigos muy guay que desde el principio te engancha totalmente, sus personajes están súper bien desarrollados, yo me enamoré de todos, pero siempre sin eliminar que existe un componente de género y raza entre ellos que no se puede eliminar solo porque sean amigos. Y esto es una premisa que no he visto en muchas novelas, la verdad, y me parece súper, súper guay. Luego, otro de los personajes claros del que os puedo hablar muy poquito, pero es el que pone un poco el punto de inflexión en la novela, es Griffin.
Y bueno, ya veréis por qué, pero es eso, un poco el que pone el punto de inflexión en la novela y es un personajazo. Y luego también está el grupo de profesores, que yo creo que es un grupo muy interesante, entre ellos el profesor Lovell que os mencionaba antes, que tenemos que ir descubriendo qué relación tiene exactamente con Robin. Y bueno, otros profesores como Playfair y tal, que yo creo que esta novela desarrolla súper bien a los personajes y es una de las cosas que a mí más me ha gustado. Bueno, y una vez hemos hablado de la autora, de los personajes, del género, un poco de la trama, os preguntaréis, ¿a quién le puede gustar este libro? Bueno, pues yo creo que este libro le puede gustar fundamentalmente a la gente que tenga mucha ganas de aprender sobre distintos temas. Quiero decir al principio, para no confundir a nadie, que es una novela que se lee muy rápido, que es muy viciante, que no es compleja. Es más, Rebecca Kwan tiene una cosa, por lo menos como yo leo la traducción en español, que es que escribe muy sencillo, o sea, a mí no se me hizo en ningún momento la novela pesada. Pero eso no quiere decir que no haya mucha complejidad en lo que trata de fondo. Y yo creo que si te gustan estos temas que te voy a comentar, te puede gustar mucho la novela. En primer lugar, como os comentaba antes, es una novela que tiene cuestiones ficticias de la realidad, que maquilla la realidad un poco como le viene bien para el transcurso de la novela, pero es una novela que tiene muchas cuestiones históricas y entonces yo creo que si te gusta la historia, te va a gustar, la historia del siglo XIX particularmente. Tiene muchas menciones históricas, por ejemplo, a la riqueza de las naciones de Adam Smith, al cólera asiático. También tiene, que me ha gustado mucho, notas al pie de página explicando determinadas cosas históricas, que creo que está muy guay. En el caso de que no os interese lo podéis pasar, pero yo creo que es muy interesante. Y además cada capítulo empieza con una frase de un intelectual del momento, normalmente son hombres y muchas de ellas son auténticas barbaridades colonialistas e imperialistas, pero bueno, también hay otras de Dickens, etcétera, y bueno, de personas relevantes durante el momento histórico en el que escribe Rebecca Kwan en el siglo XIX. Y bueno, eso también le da como un toque histórico muy interesante a la novela, puesto que todo lo que va contando sobre colonialismo, imperialismo y racismo lo va justificando con cuestiones históricas del imperialismo que hemos vivido en nuestro mundo. En segundo lugar, creo que le puede gustar mucho a la gente que le gusten las cuestiones de traducción, lingüística, lengua, palabras, etcétera. Al fin y al cabo, es una novela en que la magia se basa en las palabras. Trata la traducción básicamente como una cuestión mágica y creo que esto es increíble. A mí me ha apasionado este tema. Y bueno, hay muchos debates que bueno, yo creo que han estado siempre presentes en el mundo de la traducción sobre si al fin y al cabo se puede traducir una cuestión de manera literal a otro idioma, cuántas cuestiones se pierden, hay que traducir palabras o hay que traducir contextos. También eso, hay una explicación bastante grande sobre, o sea, hay menciones bastante explícitas sobre la lengua china concretamente, se aprenden palabras de distintos idiomas, no sé, yo creo que en este sentido es muy estimulante intelectualmente, podríamos decir un poco en la distorsión inherente que implica traducir algo, ¿no? Y cómo siempre perdemos cierta riqueza y ciertos matices, pero es una manera inevitable de hacerlo. Y yo creo que a la gente que le gustan las cuestiones de lingüística, lengua, etc., le tiene que gustar este libro. Bueno, claro, también si le añades que te gusta la fantasía, pues muchísimo mejor. También y sobre todo al final de la novela tiene reflexiones muy interesantes sobre política, para la gente que le guste la política como a mí, sobre la revolución, la legitimidad de la violencia, el capitalismo. Esto sobre todo, no sé si lo puedo decir, bueno, sí, al final de la novela básicamente no voy a contar nada más, pero si os interesan estas novelas que al fin y al cabo son narrativas, ¿no? Pero que menciona cuestiones políticas y debates interesantes y los personajes tienen posiciones distintas, etc., creo que os puede gustar Babel. Y bueno, por último, pero en realidad debería ser el primer elemento, no sé por qué lo he puesto tan atrás, es una novela que le puede gustar a la gente que le apetezca leer sobre colonialismo, imperialismo, racismo, etc. Y es muy interesante porque esta novela habla de cuestiones muy macro, de estructura, de eso, la fuerza del imperio, todo esto de manera muy sutil. No os imaginéis un tratado, ni un rollo, ni nada, pero a la vez también lo sabe llegar a lo micro y también habla de de microracismo, de violencias racistas implícitas que tenemos y nos da como en la cara con el racismo y dice, hey, esta actitud es racista, seguro que no lo había visto. Bueno, pues Rebecca Kwan es de estas personas que es capaz de ligar muy bien lo macro con lo micro y yo creo que esto es un pedazo de don. Y bueno, es súper interesante porque como encima hay personajes de todas partes del mundo, pues vemos las distintas posiciones de poder entre ellos.
y bueno, claramente la relación del imperio con el resto de las colonias, el abuso de poder, etcétera, que a quien le gusten las novelas de fantasía que implican colonialismo le tiene que gustar Babel, sin duda. Bueno, también yo creo que es una novela que aplica muy bien la Dark Academia, así que si te gustan las novelas de Dark Academia probablemente te guste. Tiene una estética eso muy basada en Oxford y hay muchas reflexiones sobre el mundo académico, la angustia, la publicación, el encontrar resultados, etc. Que bueno, yo me he sentido muy identificada con todo esto y me ha gustado mucho. Y por último, te va a gustar esta novela si te gustan los plot twists. Tiene varios plot twists, yo creo que en total son 2. El final es espectacular, o sea, este final no puede dejar indiferente a nadie. Mi llantina fue poca, o sea, no podía. Yo creo que es el libro con el que más he llorado nunca. Así que si os está picando el gusanillo, tenéis que leerla. Es verdad que es larga, pero pensad que es solo un libro, la letra es grande, se lee súper bien, la edición es preciosa, así que ojalá os animéis. Y bueno, por último, para animaros del todo, os voy a leer una frase de la novela como suelo hacer que me gusta mucho y así cerramos el vídeo. Dice Rebecca Kwan, pero esa es precisamente la trampa. Así es como funciona el colonialismo. Nos convence de que las consecuencias de la resistencia son completamente culpa nuestra, que la elección inmoral es la resistencia, en lugar de las circunstancias que exigen que se produzca. Así que nada, lo primero de todo, tenéis que leer Babel de Rebecca Kwan, o sea, necesito muchísimo comentar este libro, ojalá hubiese un grupo para hablar de este libro en cualquier sitio, si encontráis grupo de amigos, alguien que pensáis que quiera hablar conmigo de este libro, que me escriba por comentarios o lo que queráis. También si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Y bueno, ya tenemos 85 suscriptores, así que a ver si llegamos a 100. Así que por favor suscribiros y darle like y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea también sobre el marzo asiático. Así que nada, adiós.